¿Cómo andamos, mi gente? Hoy le traigo una Ford F-150 2004. Creo que es del 2003 al 2009. Yo le cambié la horqueta. Les voy a mostrar cómo se cambia fácil y rápido para que ustedes no tengan ningún problema y no estén desarmando tanta cosa. Síganme en mi página, denle like y suscríbanse, que yo les voy a mostrar cómo se hace cada paso. Entonces, como les estoy diciendo, para poder aflojar y poner la tijera, yo ya la cambié, o horqueta, no sé cómo le llamen ustedes. Yo ya la cambié, está puesta, pues solo lo estoy armando para poderles explicar. Paso número uno: para quitarla necesitas aflojar el tornillo aquí. Aflojando el tornillo, que tú saques el tornillo aquí, le pegas unos golpes duros para que logre aflojar. Ya me debe logre aflojar, tú lo destrabas y lo sacas. Esto te va a quedar colgando para un lado. Y ya que te quede colgando para un lado, número 2, necesitas aflojar la tuerca que está aquí, la tuerca grandota esta. Aflojando la tuerca grande esa, entonces tú sacas la tuerca y necesitas sacar el tornillo. Sacas el tornillo y el amortiguador te va a quedar flojo de aquí. Entonces, paso número 3: te vas para aquí arriba y aflojas los tornillos 15. 1, 2, 3. Hay 3 15. Necesitas aflojarlo. No toques el de en medio, porque si tocas el de en medio, estás arruinando el amortiguador. Solo los 3. 1, 2, 3. Y ya. Mueves el amortiguador para un lado y lo jalas. Entonces, jalando eso, ya te va a quedar libre el tornillo de ahí y te va a quedar libre el tornillo de allá. Entonces ahora afloja los tuercas de aquí, una y dos tuercas, las aflojas y saca los tornillos para adentro. Sacas el tornillo para acá y este de aquí lo sacas para allá y ya la mueves. De la misma manera lo pones la horqueta esta, poniéndola de vuelta, metes los tornillos primero y los apretas. Ya que los hayas apretado, entonces ahora colocas el amortiguador de vuelta para arriba y le aprietas estos. Son 15, le aprieta los 3 15, lleva 1, 2, 3. Te repito, no toques el de medio. El de medio no se toca. Y ya que lo hayas tocado el de medio, que no toques el de medio, ya que hayas apretado los 3 y no tocar el de medio, entonces ahora vas a poner el tornillo. Colocas esto en el centro, se hace llegar, esto está fácil para hacer llegar y metes el tornillo. Ya una vez metiendo el tornillo, entonces ahora vas a poner la tuerca que va aquí. Pones la tuerca, esta es la tuerca que va para atrás. Ya poniendo la tuerca, pues ya lo demás tú ya sabes cómo va a ir armado. Colocas esto de vuelta, colocas la tijera de vuelta. Yo ya la coloqué, ya le puse la tuerca. Ya una vez puesta la tuerca, entonces ya solo necesitas apretarlo y aprieta la tuerca de abajo y listo. Ya una vez aflojado y apretado todo, ya te quedó, ya solo te pones la llanta y ya eso es todo lo que te queda listo. Te repito otra vez de nuevo los pasos para que no te cueste. Paso número 1: afloja la tuerca de aquí y le pegas unos golpes duros aquí para que logre destrabar. Paso número 2: afloja la tuerca grande del amortiguador y sacas el tornillo principal, el grande, lo sacas. Paso número 3: afloja los tornillos 15, 1, 2, 3. No tocar el de en medio no. Paso número 3. Y a paso número 4: afloja los tornillos que están aquí, 1, y tornillo 2, el que está aquí adentro, 2. Y de ahí afloja la tuerca. Afloja la tuerca y saca los tornillos para adentro, porque el amortiguador ya no va a estar, entonces vas a poder sacar los tornillos, porque los tornillos son bastante grandes y si no sacas el amortiguador, te repito, no puedes sacar los tornillos. Es muy fácil de hacer, es muy rápido de hacer. Entonces necesitas hacer eso. Ya que una vez lo hagas, entonces ya apretas, que no te olvide apretar las tuercas. Aprieta las tuercas y ya te quedó listo. Ya está listo, ya solo te pones la llanta, pones la llanta y ya está listo para poder trabajar. Eso es todo. Bueno, mis amigos, ahí les dejo cómo poner la tijera, horqueta, no sé cómo ustedes le digan, pero ahí se las dejo para una Ford F-150 2004. Creo, como les repito, es del 2003 al 2009. Se los dejo para que lo hagan. Denle like a mi página, búsquenlo. Y yo tengo más videos ahí, cómo pueden trabajar fácil y rápido sin ningún problema. Y denle like y suscríbanse. Seguiré subiendo más videos como este. Muchas gracias por verme. Ahí se los dejo de vista.
Mírenlo, ya está listo, terminado. Ya está solo para apretar, necesito apretar. Repito, no está apretado, ahorita lo voy a apretar, lo termino de apretar y ya solo de poner la llanta, ponen la llanta y ya quedó listo, mis amigos. Bueno, les repito, suscríbanse, ahí estamos a la orden, subiendo videos más fácil y rápido cómo hacer mecánica. No paguen por hacer mecánica, ustedes lo pueden hacer fácil y rápido. Y no se les olvide, aquí está el Loco Frank subiéndole los videos. Cuídense, a la próxima y gracias por ver mi video. Suscríbanse.